Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 1 de diciembre de este año 2022. Hemos entrado en el mes número 12 del año. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos concede la vida, nos concede la oportunidad de despertar y Él está siempre atento a nuestra oración. Hoy es jueves sacerdotal y eucarístico. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones y la santificación de los sacerdotes. Un día para dar gracias a Jesús y adorarlo porque se ha quedado en el sagrario, porque se ha quedado en la Santa Eucaristía. Es el día de la Divina Providencia. Todos los primeros del mes es el día de la Divina Providencia. No hay por qué dudar del poder de Dios, de su gracia. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la vida, gracias porque caminas a nuestro lado, porque nos envías desde lo alto el Espíritu Santo, la promesa que viene a nosotros y nos renueva, nos hace fuertes, nos levanta. Bendícenos, Señor, en este camino de la fe y danos, Señor Jesús, siempre esa confianza que permanecer en ti nos hace fuertes, que contigo somos invencibles. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado, pues, hermanos, este mes 12 del año y vamos en esta primera semana del Adviento y hay un mensaje muy directo de la palabra de Dios para nosotros, sobre todo cuando se trata de madurar en la fe, se trata de ser fuertes en el Señor. La primera lectura del libro del profeta Isaías, de este profeta que nos acompañará en todo el tiempo del Adviento, es un profeta que nos anima a la esperanza, un profeta que nos ayuda a ver en Dios todo lo que necesitamos y para comprender que nuestra vida se realiza en el Señor, porque de Él venimos y a Él volvemos. Y lo primero que hoy dice Isaías es que hay que confiar siempre en el Señor porque Él es la roca perpetua. Estar firmes no es una situación espiritual que sucede de la noche a la mañana. La firmeza toma un proceso. Primero, aprender a apartarnos de lo que nos hace débiles. Segundo, la misma gracia de Dios nos llama a que aprendamos a obedecer la palabra. Cuando uno obedece a la palabra, va entrando en la luz de Dios y comienza a caminar con esa rectitud que Dios pide de nuestra vida. Confiar en el Señor requiere sobre todo abandono y entregarle el corazón a Él. Confiar en el Señor es todo un ejercicio del que tiene la fe, porque la fe es nuestra capacidad de creerle a Dios. Por eso la firmeza es un proceso en la vida espiritual. Estar firmes es estar seguros, es estar convencidos de quién es el Señor y sobre todo estar seguros de su poder, seguros de su amor, seguros de su misericordia. Las personas continuamente cometemos errores
o equivocaciones cuando nuestra vida no está centrada en Dios. Hay veces los proyectos de vida personal, de vida matrimonial, se centran mucho en una persona y se centran en cosas vacías, efímeras. Y por eso usted ve personas que en el tiempo son débiles y parece que la vida les puede porque todo los vence. El que está firme en el Señor tiene la gracia para vencer muchas situaciones y ambientes. Lo más importante para nosotros es aprender a confiar en el Señor como un paso que se necesita para tener una vida firme y sobria. La firmeza es acción del Espíritu Santo en nosotros. Quien toma una decisión es porque ha alcanzado un grado de firmeza. El que toma una decisión de apartarse de algo malo, de apartarse de algo que no le conviene, ese de verdad está dando pasos en el camino mismo de la vida del Espíritu. La firmeza sucede por la acción del Espíritu Santo en el interior de una persona. Por eso, en la primera lectura, Isaías nos dice estar firmes en el Señor, confiar en Él, porque el Señor es la roca perpetua. En la vida muchas cosas cambian, muchas cosas son inestables. Lo que en algún momento creías eterno, ya no es eterno. Lo que en algún momento te juraron de que te iban a ser fiel, ya cambia de parecer. Por eso en la vida el único estable y firme es Dios, y Él quiere que aprendamos ese camino de la firmeza para ser felices. Solo el que es firme en sus decisiones puede tener claro el camino de su felicidad, porque la felicidad no depende de las conveniencias de este mundo, de las conveniencias de los hombres. Vendrá pues el Evangelio de este día, donde el mismo Señor nos dice que no se trata de tener un lenguaje espiritual o de elogiar a Dios en su grandeza o en sus atributos, que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos hace firmes. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es todo lo que conviene para tu alma, para tu paz, para tu estado de gracia. La voluntad de Dios es todo aquello que Dios ha dispuesto para que seas un hijo de Él, una persona en el amor, un instrumento del perdón. La voluntad de Dios es cuando tú aprendes sobre todo a vivir una vida de la gracia y apartarte del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Y allí Jesús nos invita a vivir con mucha claridad y a decirnos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Muchas personas le reclaman a Dios porque no ven resultados en su oración y van a la misa, van al grupo de oración, incluso rezan sus oraciones durante el día, pero el Señor está diciendo que no se trata de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios, porque estás rezando pero tienes el corazón resentido, eres una persona caprichosa, no quieres perdonar a tu familia, no quieres perdonar a tu esposo o tu esposa, no quieres dejar esa manera de ser como vives amargándote y amargando a los demás. Entonces no vale tanto decir que rezas si en el fondo no estás haciendo la voluntad de Dios, que es vivir en el amor, vivir en el perdón, en la gracia. Por eso es necesario escuchar la parábola que Jesús nos propone en el Evangelio de este día. El hombre que edificó sobre roca y el hombre que edificó sobre arena. La roca es Dios.
Uno tiene que aprender a edificar en Dios, es decir, en el conocimiento de Dios debe edificarse nuestra vida, crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, aunque hay veces el conocimiento de Dios nos incomode, aunque en muchos momentos la palabra de Dios nos pode y nos duela esa poda, pero estamos realmente viviendo una vida en el Señor. La roca firme es el Señor, edificar en el conocimiento de Dios, en la palabra, en la moral que trae el Evangelio. De eso se trata precisamente lo que Jesús nos propone. El que edificó en arena es aquel que edifica en cosas simplemente emocionales, sobre todo cuando se trata de la obediencia a Dios, pues siente que obedece a momentos espirituales de oración, siente que vive una experiencia de conveniencia en Dios. Pero allí la palabra nos está hablando claro cuando dice que las tormentas vienen, que las dificultades aparecen en momentos muy determinados y que se lleva a la casa. Hay personas que dejan de creer en Dios cuando se le muere un ser querido, cuando viene un problema del matrimonio, le reclaman a Dios, y es que nunca hicieron la voluntad de Dios en su matrimonio, nunca vivieron en la gracia, nunca se preocuparon por crecer en la verdad, y por eso no tuvieron una edificación sólida, porque lo que más importa es llevar una vida según el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos hace fuertes para una experiencia de un mundo que es tan cambiante, para la experiencia de un mundo donde le interesa a Dios en cuanto que sea el Dios que venga a apagar incendios y con su poder ayudar, pero no el Dios que nos salve, el Dios que tenga que ver con nuestro corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos hoy visitar a Jesús sacramentado allí en el Sagrario.